Pues vamos a empezar leyendo el capítulo. Vamos a ver los versículos 1 a 12. Gran parte del estudio de hoy va a ser un tipo de instituto. Inclusive tengo aquí unas notas de un instituto de liderazgo. Vamos a estar viendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que espero que tienen papel y pluma en la mano, porque sí, vamos a estar haciendo algunos apuntes en esta tarde. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a través de ella y te pedimos que nos guíes en este estudio, Señor. Gracias, Señor, por las verdades que hay en este capítulo. Y te pido sobre todo, Señor, que nos des sin oídos para oír, un corazón dispuesto para escuchar. Gracias, Señor, por fortalecer a mi cuerpo, Señor, mi voz. Gracias, Señor, por guiarnos en este estudio y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. Otra vez vemos una frase célebre de Pablo. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta frase ya vimos en el capítulo 10, ¿verdad? Y vemos que siempre que Pablo usa esta frase es por algo, es para llamar nuestra atención. No está diciendo que somos ignorantes, que faltamos conocimientos y cosas así, pero es algo que parece hoy ponte oreja, ¿verdad? Porque lo que voy a decir ahora es de mucha importancia, ¿verdad? Es como cuando el maestro dice, a ver, pon atención, ¿verdad? Y cuando dice se pone atención a que dice, ¿sabes qué? A lo mejor va a haber un examen. Pero vamos a ver lo que Pablo dice. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, si os extraviaban, llevándonos como os llevaban a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Bueno, hemos visto a través de nuestros estudios que esta iglesia de Corinto era una bola de problemas, ¿verdad? Hace un rato yo estaba viendo los capítulos que nos quedan y estoy viendo, bueno, quizás por el final de este año llegamos al capítulo 15, ¿verdad? O 16, porque hay mucho en estos capítulos, pero primero Dios, ya por febrero quizás iniciamos segundo de Corintios. Pero vemos que hay problemas que nacen por dudas o por falta de información. Ese es un problema que esa iglesia tenía, ¿verdad? Que ellos estaban apenas iniciando. Pablo vimos que quedó allá como 1 año y medio estableciendo, poniendo fundación, levantando sus líderes. Pero siempre había dudas, preguntas, gente que entraba que no sabían bien todas las cosas, causando problemas. Y vimos ya hace como 1 mes y medio más o menos, allá en el capítulo 10, Pablo usó esa frase célebre, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo el nube y todos pasaron por el mal. Así que Pablo estaba diciendo, mira, les voy a enseñar algo muy interesante. Y quiero que pongan mucha atención, ¿verdad? Porque vemos hasta capítulo 10 ha sido casi puros regaños, ¿verdad? Que no hagas esto, no hagas aquello, y a lo mejor ellos ya estaban enfadados, ¿verdad? O sea, otro regaño. Es como los niños que los regañan y luego dicen, ¿sabes qué? No te voy a escuchar ya. Pero Pablo estaba diciendo, mira hermanos, pon mucha atención, porque aquí estaba diciendo, mire, le voy a explicar lo que pasó con nuestros antepasados en el desierto. Y vimos que el clave, la razón de este capítulo 10 era para enseñarlos. Las experiencias eran para provecho no solo del pueblo de Israel, pero también para nosotros hoy día. Y vemos que Pablo dijo, esas lecciones son para enseñarnos, para que podamos aprender bien, ¿verdad? Verdades importantes. Y también es para ayudar a nosotros en nuestra propia experiencia en esta vida. Es como la clase de historia. ¿A cuánto les gusta la historia? Sí, qué bueno que hay algunos muy sinceros. A ver, ¿cuántos les gusta que no? A mí no me gusta nada la historia. Me choca, ¿verdad? Porque muchos piensan que no, la historia es por memorizar fechas y nombres y los únicos que recordamos son los más importantes, 1810, 1910, 1857, y a veces ni recordamos esto. Este fue de la Reforma. Pero vemos que tenemos que recordar nuestra historia, no es para aburrirnos, pero la mayor razón de recordar la historia es para que nosotros no repetimos los mismos errores que nuestros antepasados.
por desgracia, hoy día estamos viviendo en tiempos muy críticos. Hay cosas que están pasando que en mi parecer no deben parecer, no deben suceder, pero es que por la ignorancia de la gente o que la gente tiene la actitud, no me importa, me vale, ¿verdad? Y por desgracia, esto también pasó con Israel, ¿verdad? Que vemos a través de la historia, dice que fulano de tal fue un buen rey y siguió los pasos de David. Y luego el siguiente era un rey malo, ¿verdad? Vemos que había sub y bajas en toda la historia de Israel. Vemos que David, excelente. Salomón empezó muy bien, pero tuvo problemas con las mujeres y se fracasó. Roboam, su hijo, era de los peores. Y así era una batalla constante por ellos. Pero vemos aquí otra vez en el capítulo 12 esta frase: hermano, no quiero que ignoréis. Ahora está diciendo por los dones del Espíritu Santo. La palabra ignorar es anoeo, que significa no saber o tener conocimiento. Puede ser por falta de información o inteligencia, o ser ignorante, o no comprender o ser desconocido a la persona. Así que la ignorancia viene por varias raíces, varias razones. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo quiero aclarar de esta ignorancia. Por eso está diciendo, mira, pon atención y así en adelante pues va a ver que no va a haber pretexto, ¿verdad? No puede decir que pues, yo no supe. Por eso hay que parar mucho la oreja, ¿verdad? Y vemos que dice que son dones espirituales. Los dones hablan de algo que ha sido dado sin merecerlo. Así que los dones son para nosotros, para nuestro propio beneficio. Pero no hay nadie que pueda decir, ¿sabes qué? Yo lo merezco porque yo soy el más guapo del salón. No es cierto, ¿verdad? Es que Dios usa a las personas menos indicados a veces para manifestar su gloria y su poder, ¿verdad? Porque a veces uno dice, fulano es ministro. Como tuve un amigo en la high school, en la prepa, era loco, vivíamos en la costa y tenía el pelo largo. Eso es que le gustaba pasar el tiempo en la playa, ¿verdad? Pasaba todo el tiempo surfeando y era chifladito y bien loco, ¿verdad? Pero después de varios años vi su nombre en Facebook. Una de las pocas sorpresas que he encontrado allá que me agradaba. Y vi que se llamaba Chris. Y experimentaba que, ¿sabes qué es? Yo me pasaba por tantas cosas con la droga y problemas, pero Dios me alcanzó. Fui a la escuela bíblica y ahora soy pastor de una iglesia pequeña. Yo dije, ¿tú, pastor? Y no, era una bendición. Partió con el Señor hace unos 3-4 años más o menos. Tuvo problemas de peso por desgracia. Pero era de mucha bendición para mucha gente. Y dije, ¿cómo es que entre todos mis compañeros, el menos indicado de ser pastor? Pero
Dios tuvo sus razones. Dios en su tiempo trató con él, arregló el camino y él llegó a ser bendición. Y él decía a nuestros compañeros, si tienes problemas, ven a mí y platicamos. Y Dios le gustaba mucho. Entonces vamos a ver, examinar esos dones que Dios nos ha dado. Al principio, en los versículos como 1 a 3, Pablo estaba diciendo que sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándolos como se llevaba a ídolos mudos. Así que Pablo estaba recordando a la gente, hay que recordar de donde Dios nos ha llevado. Sí, cada quien hemos tenido nuestras propias experiencias y esas experiencias son diferentes, particulares para cada persona y son para algún motivo. A veces Dios nos lleva por ciertas etapas y a veces no entendemos el por qué, pero luego al final de cuentas vemos que es que Dios tuvo su razón para llevarnos, ¿verdad? Y como Pablo dice que éramos extraviados, llevados por los ídolos mudos. Es igual de un ciego guiando a un ciego. Que hay algunos aquí que antes se corrían a los ídolos, ¿verdad? Entonces, háblame, guíame, ayúdame, sin saber que estamos hablando a un muro, ¿verdad? Y aquí dice que los ídolos son mudos. Allá en el Salmo 115, los versos 4 a 8, habla de la vanidad de los ídolos, que tienen oídos, no oyen, ojos, no ven, narices y no huelen, ¿verdad? Y también en el Salmo 135, versos 15 a 18, repitiendo la misma cosa, la vanidad de los ídolos. Y dice que los que confían en ellos, pues no tienen ninguna esperanza, es pura vanidad. Allá en el Salmo 135, verso 18, semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Dice que si confías en los ídolos, eres igual del ídolo. Sí, ese es un principio importante en la vida, que vamos a ser como Dios o el objeto que adoremos, ¿verdad? Por esto vemos en la idolatría es pura tontería. Pero siguiendo allá en 1 Corintios 12, dice ahora que somos siervos de Dios vivo. Y vemos que Dios sí oye y Dios nos habla. Y así que podemos tener una relación personal y viva con Él, ¿verdad? No es igual con los ídolos, pues no saben ellos nada, ¿verdad? Pero Dios sí sabe todo y tenemos la confianza que podemos estar hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Allá vimos en Romanos capítulo 8, que vimos ya el año pasado, ¿verdad?
Y los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En los versículos 4 a 6, en 1 Corintios 12, que Dios es un Dios de diversidad. Vemos que hay una variedad de dones, pero es el mismo Dios. Literalmente quiere decir que hay distinción y variedad. En la versión, la Reina Valera antigua dice que hay repartimiento de dones. Y esos dones son los, dice carisma, ¿verdad? Que son dones dados por Dios. Es dado gratuitamente. Y vemos que Dios tiene un propósito de hacer las cosas como Él quiere, ¿verdad? Vemos que Él reparte a cada quien en particular como Él quiere. Porque a unos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tal don. Yo quiero el don del discernimiento de los espíritus. Pues Dios quizás le puede usar en esta área, ¿verdad? Pero cuando Dios nos da el don que nos da es para usarlo en ciertas circunstancias. Dios nos da el don que necesitamos en el tiempo debido. Puede ser a través de nuestras experiencias que Dios nos puede usar en los 9 dones, ¿verdad? Pero Dios da a cada uno el don por su propósito, ¿verdad? Es como con mi amigo Chris, ¿verdad? Que Dios tuvo razón de llamarle, ¿verdad? Y Dios cumplió su propósito en su vida. Como en mi propia vida. Yo de chavillo jamás me pensé que iba a estar en México. Quizás llego a la frontera y estoy ya parado a la orilla de Río Bravo. Y mira, aquí estoy. Ahí está México, allá unos tantos metros. Pero aquí me voy a quedar. Pero no, Dios tuvo otros planes, ¿eh? Desde antes de tiempo Dios estaba obrando en mi vida, la vida del pastor Rogelio, y todo en ese tiempo fue revelado, ¿verdad? Y salió más de maravilla, ¿verdad? Y vemos que el propósito de los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para decir, mire quién soy yo, mire las habilidades que Dios me ha dado, y etcétera, etcétera. No, es para levantar y edificar todo el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a estar viendo los dones y su administración. Aquí es donde viene lo pesado y donde vamos a estar apuntando bastante. Curioso, son 9 dones del Espíritu Santo, son 3 grupos de 3. Que ahí vemos la Trinidad, ¿verdad? En mano de Dios en estos dones. Vemos primero hay dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Hay 3 dones de poder, don de fe, dones de sanidades, dones de milagros. Y también hay 3 dones de inspiración, o podemos decir de hablar. Don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y vemos que vamos a estar viéndolos uno por uno. Primero, los dones de revelación.
palabra de sabiduría. No es palabras de sabiduría, es palabra de sabiduría. Y el clave de este don es qué hacer. Okay. Veamos, por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, los versículos 14 a 27. Aquí vemos que Moisés y el pueblo de Israel estaban ya en el desierto, acaban de salir de esclavitud, cruzaron el Mar Rojo, tuvieron gran victoria contra Amalek. En el capítulo 18 dice que vino Jetro, el suegro de Moisés, me estaba visitando y estaba viendo lo que estaba haciendo, porque dice que Moisés se levantó temprano y la gente venía a él pidiendo consejo. Imagínense ser pastor de una congregación de 800,000 hombres, esas 5 mujeres y niños. Puede ser que había hasta 2 millones de personas en esta congregación y todos venían a Moisés. Pero Jetro le dio una palabra de sabiduría. Dice, mira Moisés, lo que haces no es bueno. Te vas a desgastar, te vas a cansar, se va a enfadar la gente y probablemente vas a morir antes de tiempo. Mira, te voy a dar un consejo, una palabra de sabiduría. Y le dio la idea, mira, vamos a delegar ese trabajo. Mira, vamos a tener personas encargados de 1,000, otro encargado de los de 100, de 50 y de 10. Y luego tú al último. Y lo que vas a hacer, vas a estar delegando este trabajo. La gente que no puede resolver los problemas grandes, luego a ti te toca. Pero delega este trabajo. Y ese es el problema que muchos pastores también tienen. No quieren delegar su trabajo, quieren hacer todo. Se cansan y luego quieren saber pues, qué pasó con el pastor. Se cansó, ¿verdad? También en Hechos capítulo 6, verso 4, los apóstoles aplicaron también otra palabra de sabiduría. Porque ya sabemos la historia en Hechos capítulo 6, que había un problema con la distribución de la comida. Y había unas mujeres griegas que estaban quejando, no, nosotros nos toca también a nosotros. Y todos fueron allá con los apóstoles. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a escoger 7 hombres temerosos de Dios, que saben bien las cosas y que ellos se delegan y se encargan de ese trabajo y nosotros nos dedicamos a la oración y la lectura de la Biblia. Vemos que era otra vez de delegar una palabra de sabiduría. Ellos sabían qué hacer en esta circunstancia. En Eclesiastés 10:10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es aprovechosa para dirigir. Así que si tenemos sabiduría y dirección de Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a hacer más útiles. Okay. Vamos a ver, estos dones no son solamente para los pastores, son para la congregación
Y este estudio era más bien para preparar a líderes, ¿verdad? Y como líderes, ellos pueden ver la importancia de estos dones en sus vidas, en sus ministerios. Vemos que la sabiduría es directiva, sabe cuál es la manera más eficaz de realizar el trabajo, es mantener siempre listas nuestras herramientas. La labor del predicador es más eficaz cuando afila sus conocimientos bíblicos con la oración perseverante y específica, ¿verdad? Así como dice que, porque en Proverbios 2:6, porque Jehová le da sabiduría y su boca el conocimiento y la inteligencia. Y vemos que cómo es la sabiduría de Dios allá en Santiago 3:17. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así que vemos la importancia de la palabra de sabiduría, ¿verdad? Pues aquí está orando también por nuestro pastor, que Dios le dé palabra de sabiduría, porque él puede delegar y arreglar los asuntos, ¿verdad? A veces estaban diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está el techo, mira la fachada, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios le puede dar palabras de sabiduría y le puede poner en su camino las personas que necesita, ¿verdad? Las personas indicadas. Okay, el segundo es la palabra de ciencia. Vemos que, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría? Parecen que son las mismo don, pero no son diferentes. Palabra de ciencia, la palabra clave es ¿qué? Recordemos que de sabiduría es qué hacer y con la ciencia es qué. La palabra de sabiduría es directiva, mientras que la palabra de ciencia es informativa. Veamos un ejemplo en 2 de Reyes, capítulo 6, versos 8 a 13. Aquí vemos la historia de Eliseo y el rey de Siria. ¿Recuerdan la historia que el rey de Siria estaba planeando ataques contra Israel? Pero la cosa, él buscaba formas de emboscar al ejército de Israel y no pudo. Él decía, a ver, ¿quién está espiando de parte del rey de Israel? Y le dijeron, ¿sabes qué? Es Eliseo. Porque lo que tú dices allá en tu aposento, Eliseo lo revela al rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio palabra de ciencia a Eliseo. Él decía al rey de Israel, mira, haz esto o no hagas aquello. Vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versos 1 a 10. Esta famosa historia de Ananías y Zafira. Ya sabemos el trasfondo, ¿verdad? Que estaba haciendo distribución de los bienes y cada quien traía lo que vendía de sus terrenos. Y Ananías y Zafira dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar una mochadita
y le damos un tantito al pastor Pedro y nosotros los embolsamos lo que queda. Pero lo que ellos no sabían es que Dios estaba usando Pedro con la palabra de ciencia. Y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes no han engañado a mí, han tratado de engañar a Dios. Y los dos cayeron muertos, ¿verdad? Otro ejemplo en Josué capítulo 7, versos 11 y 12. Vemos aquí uno de los primeros fracasos de Josué en la conquista. Tuvieron gran victoria allá en Jericó y llegaron ahí y dijeron, eso es un pueblito, un ranchito, pan comido, y fueron derrotados. Y Josué, ay Señor, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué estamos tan fracasados ahora? Y Dios le reveló, ¿sabes qué? Hay pecado en el campamento. Ahí está el asunto. Arregla el pecado y tendrás victoria otra vez. Vemos que por la palabra de conocimiento Dios ha guardado la iglesia de divisiones, ha mantenido unidad y armonía en el liderazgo. A veces hay problemas que vienen en la iglesia y eso es cuando necesitamos palabra de ciencia. Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque hay tanto conflicto. Y Dios sí va a revelar cuál es el problema. Porque si dependemos de nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, pensamos, es por esto o por aquello, y nos equivocamos. Así que cuando hay conflictos, hay que orar, Señor, danos palabra de ciencia para poder resolver este problema y para que haya armonía y el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok. Ya clara la diferencia, ¿verdad? De sabiduría y ciencia. Ok, el tercer don es discernimiento de espíritus. Y vemos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos hoy día. Y nuestra batalla primeramente es espiritual. Allá en Efesios capítulo 6, empezando con el verso 10, estaba hablando de andar fortalecidos en el poder de Dios y de su Espíritu. Y lo bueno es que Dios nos da las fuerzas que necesitamos. Los demonios saben quiénes conocen la derrota de ellos. Vemos allá en Marcos 1:24, cuando Jesús enfrentaba a los demonios, ellos clamaban, tú eres hijo de Dios. Reconocían el poder y la autoridad de Cristo. Es igual en nuestras vidas. Tenemos que discernir la diferencia de cuáles son los espíritus de Dios y cuáles no son. Y vemos que hay espíritus a veces que hay dentro de la iglesia, de temor, la religiosidad, opresión, la enfermedad, la adivinación. Hay que discernir, Señor, de dónde viene este problema, este espíritu. Y con la práctica y con experiencia uno se va decidiendo cuáles son los problemas, ¿verdad?
Pero hay que discernir cuáles son los espíritus que están afectando no solo a nuestra congregación, pero también a nuestra ciudad, ¿verdad? Y así vamos a poder orar con más eficazmente. Muy bien. Esos fueron los dones de poder, no, los revelación, ¿verdad? Gracias. Ok, el segundo grupo son dones de poder. Primero tenemos el don de la fe. Y vemos que ese no habla de fe normal, habla de una fe sobrenatural, ¿verdad? Y vemos que cuál es el enemigo más grande de la fe, que es la duda, ¿verdad? Porque allá en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos que necesitamos fe para tener una relación íntima con Dios en Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cristo dijo a sus discípulos, tener fe en Dios. Allá en Marcos 11:22-24. Cuando ellos se sorprendieron que el árbol se secó desde sus raíces, Cristo dijo, tener fe en Dios o tener la fe de Dios. Y vemos que con la fe nos saca del contexto de vivir en lo natural a caminar en lo sobrenatural, ¿verdad? Y así con el don de fe nos abre los ojos que podemos percibir claramente lo invisible y al mismo tiempo confiar en la palabra de Dios. Vemos que con el don de fe fue preservado los amigos de Daniel, allá en Daniel capítulo 3, versos 18-29. Esos tres valientes dijeron, reyes, aunque nos quema, pues no vamos a adorar a tu Dios. Dios sí se puede. Y si no quiere, pues vamos a mantener nuestra confianza en Él. Vemos que Jesús por fe habló a la higuera y se secó desde sus raíces. Jesús no dudó a ver qué pasa. Él habló y creyó y sucedió. Así que el Señor no nos pide una montaña de fe, sino que un grano de mostaza, ¿verdad? Muchos dicen, hermano, pero usted tiene mucha fe. A mí me hace falta fe. Bueno, sigue creyendo. Sí, la fe es como un músculo, ¿verdad? Cuando uno empieza a levantar pesas, no va a empezar con 50 kilos, ¿verdad? Va a empezar con algo que se puede y poco a poco y constantemente haciendo ejercicios. Y luego los 50 kilos pueden ser 100 kilos y fácil. El segundo don de poder es don de sanidades. Vemos que es lo plural, ¿verdad?
Vamos a ver allá en el Salmo 103, versos 1 a 4. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El que sana nuestras dolencias, que nos rejuvenezca. No, es que allá en ese Salmo 103 hay tantas promesas. Que Dios nos da fuerzas, sanidades y todo lo que necesitamos para toda nuestra ser. Pero vemos que, por desgracia, por medio del pecado entró enfermedad en el mundo. Pero Cristo venció las obras del demonio, ¿verdad? Vemos que Juan 10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, primero de Juan 3:8. Y así que allá en Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí para sanar, para librar a los cautivos. Así que la enfermedad no debe tener ninguna parte ni suerte en nuestra vida. Es algo que nosotros podemos impartir a las demás personas. Porque hay personas que dicen, ay Señor, si es tu voluntad, sana a mi hermana. Y si no, pues dale el valor de seguir adelante. Hay gente que ora así, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Si vas a decir, Señor, si es tu voluntad, sí es tu voluntad, Señor, que yo sea sano, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado a ver quién va a orar por nosotros. Como hermano Rogelio tenía esta política y todavía sí, ¿verdad? Él no va a dejar que cualquiera ore por él. Me dice, yo quiero que oren por mí personas de fe que creen la palabra de Dios. Vemos que allá en Isaías 53, las profecías de Jesús, que Él fue molido por nuestros pecados. Y Él llevó el castigo en su cuerpo y por su llaga hemos sido curados. Amén. Así que la sanidad es la voluntad de Dios. Amén. Y vemos que Jesús sanó todo tipo de enfermedad. Que a veces uno se cubre al doctor y hay tantos especialistas de doctores. Si me disculpe, hay doctores que son limitados en lo que pueden hacer, ¿verdad? Hay unos que, ay hermano, voy al doctor, pero tengo esta cosa, y va el especialista de corazón, cardiólogo, pero su problema es del pulmón. ¿Sabes qué? No te puede ayudar. Aquí a otro especialista. Ya, hay gente que tiene sus agendas llenas de doctores de cada tipo de enfermedad que hay. Gracias a Dios por los doctores, Dios les tiene su parte, ¿verdad? Su papel. Pero Cristo es el doctor divino, ¿verdad? Que puede sanar todo. También tenemos el don de milagros. Vemos que hay una relación estrecha entre el don de milagros y el don de sanidad. Y a veces es difícil distinguir la diferencia. El milagro es una obra sobrenatural en que no hay intervención humana, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento no había nadie que Dios usó más que Moisés en cuanto a los milagros. Y con las 10 plagas allá en Egipto, Moisés nomás actuó y Dios obró, ¿verdad?
En Josué capítulo 10 vemos que Moisés dijo, luna, detente, y sol, párate por allá, y se detuvieron. Puede imaginar lo milagroso de esto, que estaba oscureciendo, y dijo, ¿sabes qué, Señor? Ocupamos más tiempo. Habló él con fe y hizo un gran milagro, el día más largo de la historia. En el tiempo de Ezequías, Dios hizo retroceder a 10 grados el reloj, porque Ezequías pidió una señal y Dios cumplió, ¿verdad? Vemos que Dios hace cosas sobrenaturales. Esa es su especialidad. También en Juan capítulo 9, hablando de el joven que nació ciego. ¿No ha fijado cómo Dios obró en esta circunstancia? Dice que Jesús escupió, hizo lodo y puso allá en los ojos del ciego. ¿Por qué lo hizo así? Algunos creen que este joven nació ciego y no tenía ojos. Ahí estaban nomás los huecos, ¿verdad? Por esto no pudo ver. Porque había otros ciegos que Jesús sanaban que antes veía, pero por X perdió la vista. Pero en Juan capítulo 9, muchos creen que lo que pasó, Jesús formó y puso lodo en los huecos allá y dijo, ve y lávate. Lavó y ahí estaban los ojos. Así que Cristo hizo lodo, hizo ojos de este lodo y regresó viendo. Un gran milagro sobrenatural. Y finalmente tenemos los 3 dones de inspiración, ese don de profecía. Y vimos que Cristo vino en cumplimiento de la palabra profética. Allá en Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Vemos que en 2 de Pedro, también capítulo 1, versos 16 a 24, habla de la palabra profética segura. Y debemos estar atentos a la palabra profética que Dios nos está dando. La palabra profética es una antorcha en la oscuridad. Esa palabra profética no es de interpretación privada, que no viene por voluntad humana, y que vemos que los profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Vemos que la palabra profética siempre respalda con la palabra de Dios. Porque a veces la gente viene a uno y dice, así dice el Señor,
Y hay que ver si es cierto o no, ¿verdad? Porque hay gente que va buscando palabras de Dios, ¿verdad? Hay personas que van de un lugar a otro buscando una palabra, ¿verdad? Y a veces está buscando algo para confirmar algo que no es la voluntad de Dios. Y hay gente que va brincando como pulgas, ¿verdad? En un sartén, de un lugar a otro, buscando algo que les conviene. Y si la palabra no les conviene, pues no la aceptan. Pero la palabra de Dios es verdad y es cierta, ¿verdad? Veo en 1 Corintios 14:3 dice que Pablo enseña que la palabra profética es para edificación, exhortación y consolidación. También vamos a ver más adelante, ahí en 1 Corintios 14:1, dice que anhela los dones, pero sobre todo que profetices, ¿verdad? Dios quiere que todos seamos profetas, ¿verdad? Primero de Tesalonicenses 5:19-22 dice que no debemos apagar el espíritu. Hay que dejar que Dios fluya a través de nosotros. Otro don es el don de lenguas. Vemos que hay una diferencia, hay el señal de lenguas y el don de lenguas. ¿Cuántos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, ok. ¿Cuál es la evidencia que has recibido el Espíritu Santo? Dice que empezaron a hablar en lenguas según que el Espíritu Santo les diera que hablasen, ¿verdad? Que este es el señal de lenguas. Ok, en cuanto al don de lenguas, ese es cuando en el culto hay alguien que recibe, empieza a hablar en lenguas, y puede ser un mensaje personal o puede ser también un mensaje para la congregación. Y vemos cuál es la importancia del hablar en lenguas. Primero es para tener una comunión más íntima con Dios. Porque uno puede estar orando en español o en el idioma que sea todo el día, pero llega el momento en que está limitado lo que puede decir, ¿verdad? Pero con el don de lenguas uno puede, a través del Espíritu Santo, derramar su corazón delante de Dios. El lenguas también es para su edificación personal, es para fortalecer a sí mismo. Es como vitaminas para nuestro espíritu. Es para edificar toda la iglesia. Este vamos a estar viendo en 1 Corintios capítulo 14. Y también es para ministrar a los incrédulos. Inclusive allá en 1 Corintios 14, Pablo estaba diciendo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero hay una cosa, cuando hay un mensaje en lenguas, ¿cómo vamos a decir amén a lo que dijo la persona? Es como yo puedo empezar a hablar, enseñar en inglés y quizás 2 o 3 aquí me va a poder entender, ¿verdad? Y quizás se van a decir amén, hermanos. Pero los demás van a tener la cara de, ¿qué dijo? Pero la interpretación de lenguas es para que la congregación y los demás oyentes puedan entender y decir,
sí, amén, ¿verdad? Digamos, la interpretación no es una interpretación palabra por palabra, pero es más bien dando a entender la esencia de lo que la persona había dicho en lenguas. Y para terminar, vamos a ver la actitud que debemos tener hacia los dones. Como ya vimos allá en 1 Corintios 12:1, de no ser ignorantes. En 1 Timoteo 4:14 dice que no debemos descuidar los dones que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios, es algo que debemos apreciar y cuidar. También hay que anhelarlos y procurarlos. 1 Corintios 12:31. Así que debemos buscar más y más de Dios y buscar lo mejor para nosotros. Hay que avivar los dones. 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y sobre todo el motivo más alto debe ser ejercer los dones con amor. Amén. Pablo concluye allá en nuestra lectura diciendo que Dios reparte a los dones como Él quiere y a cada quien. Así Dios quiere que cada quien mueve en cuanto a los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Porque el cuerpo consiste de muchas piezas, ¿verdad? Y qué bueno que no somos todos orejas o narices o manos o pies, pero somos miembros de un solo cuerpo de Cristo. Y hay que buscar, Señor, cuál es mi parte en este cuerpo. Aquí, Señor, ¿cuál es la función que tú tienes para mí? Y si Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Tú eres una mano. Entonces, no trates de ser pie. O dices, ¿sabes qué? Tú eres los ojos. Pero no trates de ser nariz. Señor, a ver, ¿cuál es mi parte en este cuerpo? Búscalo y funciona en esta parte, ¿verdad? Así que cada quien jalando juntos podemos lograr muchas cosas. Amén. Terminamos. Aleluya. Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por sus lecciones sobre los dones del Espíritu Santo. Y, Señor, aunque quizás no estamos funcionando como debemos o como podemos, Señor, pedimos que tú nos guíes, Señor. Señor, queremos ser, Señor, una iglesia mentalmente pentecostal, una iglesia que opera y fluye con los dones del Espíritu Santo, Señor. Señor, pedimos tu guianza, que nos ayudes, que puedas activar sus dones, que cada quien, Señor, pueda buscar su parte, y Señor, que así fluyendo con el poder del Espíritu Santo, que podemos ser una iglesia eficaz, una iglesia impactante
aquí en Guadalajara, Señor, y en la nación de México, Señor. Gracias, Señor, por tu mano sobre mis hermanos. Señor, que todos, Señor, podemos ser instrumentos para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias.